Hola, yo soy Jime y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, este video es otro video intenso, personal, no sé cómo decirlo. Esta vez, oigan, de verdad he estado así como que miren con todo de que videos así de que, uy, o sea, para mí no tan sencillos. Pero bueno, como vieron en el título, el día de hoy me gustaría compartir mi camino espiritual. No sé por qué he estado teniendo mucho esta parte interna de quererlo compartir, como cositas y así. Este video va a ser como tal mi historia espiritual, por así decirlo. En otro video me gustaría hacer como experiencias, cosas que me han pasado. Igual, si quisieran un video así, igual déjenlo en los comentarios para yo saber y hacerlo lo más pronto posible. Pero bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar este video, me gustaría hacer una aclaración. Vale, todos los caminos espirituales son respetables. En este video me gustaría compartir el mío, que es muy personal. Honestamente, sí dudaba mucho de si subirlo o no, pero bueno, lo comparto desde el amor y obviamente desde la apertura de poder respetar también los caminos de todos, de los que sean. Creo que lo más bonito es poder que todos estos caminos, sea cual sea la práctica que decidas llevar y utilizar, que sea para tu más alto bien, que a fin de cuentas siento que la espiritualidad es eso, es para poder sentirnos bien y pasarla bien y que sea como esta ayuda, este sustento que en ocasiones buscamos. Así que, vale, esto no es para ofender a ningún tipo de práctica, ningún tipo de religión, ni nada, simplemente es mi propia experiencia, mi propio camino, y que así como cada quien tiene su propio camino individual, bueno, yo también tengo el mío, que es este, y pues ya, eso es todo. Vale, para empezar, desde que yo recuerdo, desde niña, me voy a ir desde hasta la primaria, o sea, desde la primaria. Ok, yo recuerdo que desde la primaria yo siempre he sido una niña como analítica, reflexiva. Me acuerdo que sobre los temas de los Reyes Magos, de Santa, el ratón de los dientes, bueno, si son de México, bueno, el ratoncito que te da dinero cuando se te cae un diente. Como que todos esos temas, me acuerdo que yo lo descubrí simplemente reflexionando. Y yo estaba como en cuarto de primaria, entonces como que desde muy chiquita, muy pequeña, igual también, sí, ciertamente mis papás sí nos inculcaban mucho esta parte de reflexión, de pensar. Mi papá también es muy analítico, entonces pues obviamente nos inculcaba eso, ¿no? Así que bueno, como que desde ahí yo comenzaba como que a hacer mis preguntas, ¿no? Así que crecí. Para empezar, bueno, un paréntesis, es que yo nací en una familia católica. Ajá, como muchas familias mexicanas, aquí en México el catolicismo está como muy inculcado y es la religión muy practicada. Entonces, bueno, tradicionalmente yo nací, crecí en una familia católica, la mayoría de mis tías son católicas, mis abuelitos, y bueno, entonces yo nací como dentro de esa religión. A partir de la secundaria yo me comencé a hacer preguntas. Y claro, o sea, ¿no? Comenzó desde esa niñita chiquita que comenzó a cuestionarse a los Reyes Magos y a descubrirlo en realidad por sí misma, la realidad y la verdad de los Reyes Magos. Pero bueno, entonces, pues igual desde chiquita, pues ya como que llevaba desarrollando eso. Así que llegué a la secundaria y pues comencé como buena adolescente, comencé a cuestionarme cosas en la religión, pero que dentro de la religión por sí mismos son dogmas, o sea, no se sabe la respuesta, no tienen respuesta, simplemente son dogmas. Ajá, entonces a mí eso me causaba mucha frustración. Yo tenía muchas miles de preguntas, pero preguntas relacionadas con el mundo. O sea, para mí mis preguntas eran como ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay personas pobres y por qué hay ricos? ¿Por qué hay personas que la pasan mal y otros no? O sea, como que eran preguntas relacionadas con la humanidad. Yo quería saber el porqué de las cosas, ¿no?
Y obviamente hubo otras más profundas, ¿no? Como de qué pasa después de la muerte y cómo, o sea, por qué tenemos que pasar como por un juicio y por qué se te van a avisar em, como así calificar lo que hiciste en la vida, 10 8 9 0 reprobaste, así, como cosas así, ¿no? Bueno, no tan así, pero ya saben, ¿no? Como esta parte de enjuiciar. Y bueno, muchas, muchas cosas, ¿no? Pero que cuando yo me las cuestionaba, de hecho en ese momento yo estaba en una escuela católica, este, pero bueno, la respuesta siempre de, pues, de las personas que también estaban ahí, que trabajaban y que, bueno, sirven a la fe y todo esto, pues siempre nos decían, pues es que no hay respuesta, pregúntale a Dios cuando mueras. Y yo como de, ¿cómo que hasta que muera? O sea, y para mí era frustrante porque era esta sensación de decir, pues es que yo no se lo quiero preguntar a Dios hasta que muera y quedarme con la duda toda la vida, yo quiero saberlo ahora, ahora. Entonces, bueno, así comenzó mi travesía, mi camino espiritual, yo buscando respuestas. En la secundaria comencé a interesarme muchísimo en el budismo, así que, pues bueno, comencé a investigar sobre el budismo. Tenía familias cercanas y personitas que también practicaban el budismo, entonces eso ayudó mucho a que yo pueda tener un acercamiento al budismo, comprenderlo y como una aproximación mucho más cercana, y fue muy bonito compartir eso como que, porque aparte nos unía, ¿no? Así como que nuestro vínculo familiar amoroso. Entonces, bueno, en ese momento pues me metí como que mucho en el budismo. Me llamaba mucho la atención en muchas de las cosas. Gracias al budismo realmente pude descubrir muchas de las preguntas, bueno, de las respuestas que me estaba preguntando, ¿no? Esto de por qué hay personas pobres, por qué hay personas ricas, por qué a algunos les va mal, a otros bien, como que todas esas cosas. Pude encontrar algunas respuestas ahí en el budismo y eso me gustó muchísimo. Me gustaba como la filosofía, esta parte de como del karma, como que sentía que sintonizaba mucho con el karma, esta parte de no dañar a otros, esta parte de respetar la vida de otros seres, sean humanos, sean animales, sea cualquier tipo de vida, respetarla siempre. Y no sé, estas partes, esas cosas me encantaban muchísimo. Así que estuve un buen tiempo practicando el budismo, iba a retiros, a pláticas, conferencias, este, ¿no? Si venía algún monje budista, pues iba a verlos, a sus charlas y todo eso. Entonces, sí, en ese momento estaba muy metida en el budismo y me gustaba mucho, la verdad. Bueno, crecí, pues así siguió. Ya después hubo un momento donde el budismo comenzó como a faltarme un poquito, como esta parte espiritual. Obviamente, porque uno de los objetivos del budismo es entender la mente. Entonces, naturalmente, la verdad, el budismo sí es muy racional, es muy mental, ¿no? Porque se trata de la mente, la mente, la mente. Entonces llegó un punto donde yo me sentí como esta sensación de desconexión, como un poco más mística. O sea, sí era una conexión mental con tu ser interior, obviamente, con tu mente, pero había una parte donde decía, es que me sentía esta sensación un poquito como que, ay, no sé cómo decirlo, como que le faltaba algo, como que esta sensación de, pero es que no me siento llena, como que sentía que era mucho solo mi mente, mente, mente y muy racional. Como que era una especie de cansancio mental, por así decirlo. Así que, bueno, seguí mi búsqueda. Ya después, bueno, unas amigas eran, bueno, todavía son cristianas, así que me comencé a interesar por el cristianismo. Y bueno, o sea, eso sí, algo, una aclaración de todas estas prácticas como que estuve llevando y sigo llevando, siempre tomo y me quedo con lo que siento que a mí me funciona más, lo que me sirve y lo que puede beneficiar tanto a mi vida como a los otros. Esto no lo he dejado, es decir, si aprendo de esto que me sigue nutriendo, pues lo sigo practicando y tomando, ¿no? Así que bueno, una de estas amigas me invitó a una iglesia cristiana que la verdad es muy bonita. Aquí en las ciudades, como tiene como un gran alcance a muchos jóvenes, es como que, o sea, como que es muy grande, pues así, ¿saben? La sensación. Entonces, pues honestamente sí, las reuniones sí son muy, muy padres, son muy tecnológicos, de que andan en redes sociales, se andan actualizando mucho como con la actualidad, con la juventud, con los chavos. Así que eso me encantaba, la verdad.
Y pues me gustó muchísimo, la verdad, el cristianismo me gustó. Obviamente es muy diferente el cristianismo al catolicismo, aunque los dos se derivan como de la misma fuente, por así decirlo, o en este caso de creen en, como en el mismo Dios, por así decirlo también. O sea, en ambos pues está Jesús presente, ¿no? Que es como lo principal. Sí son muy, muy diferentes, ¿no? Las reuniones a la misa, ¿no? Entonces es muy, muy diferente uno de otro, a pesar de que creen básicamente lo mismo, es decir, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, me gustó mucho en ese momento, sentía que conectaba muchísimo, como que crecí mucho en la fe, ¿no? Ciertamente en ese momento cuando me comencé a interesar, o sea, es que cuando yo me intereso como que, vale, como que me meto así como que a profundidad a investigar, ¿sabes? Como esta sensación de, me está interesando, quiero como que meterme de lleno, saber todo de ti, algo así, ¿no? Una sensación así. Entonces, bueno, en su tiempo el cristianismo sí me dio mucha paz, me sentía muy feliz. Coincidió que justo conecté con el cristianismo justo cuando, bueno, poquito antes de terminar una relación, en ese momento fue abusiva, o sea, muy, muy, muy pesada, que honestamente sí fue un tanto inclusive hasta traumática. Entonces creo que esa parte me ayudó muchísimo para yo poder sanar, que me dio mucho, como mucho sustento. Y creo que esa fue la parte que para mí, no sé, siempre voy a estar como que agradecida como en esa etapa con esa iglesia y con el cristianismo, como que siento que sí me ayudó muchísimo a, ay, no sé, como a pasarla lo menos peor posible, ¿no? Y me ayudó, creo que honestamente sí me dio mucha, mucha fuerza interna y eso, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente en ese momento, cuando estaba como muy metida en el cristianismo, pues si era de que yo leía hasta la Biblia, o sea, de que todos los días y así neta estaba súper metida que llegaba momentos donde luego sí me sentía cansada como de, ay, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, o sea, no tengo ganas, pero yo misma me obligaba porque tenía que, ¿no? Porque pues se cree de que es que cómo vas a dejar a Dios al lado y que quién sabe qué, ¿no? Entonces como que sí yo me sentía a veces culpable y lo hacía, aunque no tuviera ganas. Em, pero bueno, justamente, ciertamente leyendo la Biblia, sí habían cosas que yo me seguía cuestionando, o sea, habían, hay cosas, hay em, no sé, habían algunas partes que yo leía, o algunos salmos, por ejemplo, cosas así que luego leía y yo me cuestionaba, yo decía, pero ¿por qué hay odio aquí? Y era esa parte de, pero ¿por qué, no sé, aquí dice que maten a los enemigos o algo así, ¿no? Como cosas con odio. Entonces, pues sí, sí seguí cuestionando esa parte, ¿no? Y habían cosas como que no me encantaban porque yo decía, esto no es muy amoroso que digamos, ¿no? O sea, honestamente, pero bueno, es una realidad, o sea, la Biblia también fue escrita por humanos, entonces obviamente iban a sentir emociones humanas, ¿no? Como el odio o el enojo. Entonces, bueno, este, seguí mi camino. En ese camino justo despuesito me comencé también a interesar en los ángeles, como que hay muy, un poquito ligado. Obviamente en la Biblia se habla de ángeles, pero esta vez me comencé a interesar muchísimo más, pero como sobre los ángeles un poquito más, em, como más solo ellos, no tanto como el rol que han tenido en la Biblia. No sé cómo explicarlo, pero más como en el poder de los ángeles aquí, en la vida presente. Y bueno, comencé a ver, a escuchar y leer libros sobre angelología, ¿no? O ciertas como angelólogas o cosas así. Y me llamó mucho la atención porque dije, wow, tú mismo puedes tener contacto con tus ángeles. No sé, fue una sensación bien rara. Me acuerdo que mi primer contacto con los ángeles sí fue como que fue muy curioso en el sentido de que había un interés, como que algo dentro de mí me llamaba muy intenso, muy grande, pero no me explicaba por qué. O sea, como que yo decía, eso es raro, qué raro, no sé qué está pasando, pero me llama, me está interesando muchísimo saber sobre los ángeles. Wow, jamás en realidad hasta ese punto, en ese momento, honestamente jamás había tenido una proximidad
un contacto, algo sobre los ángeles. Simplemente era como que, pues, no sé, en algún momento conocí o escuché, ¿no? El ángel de la guarda o solo la oración del ángel y ya, pero ahí se quedaba, ¿no? Pero cuando me di cuenta que pude como que en realidad existe y todos podemos tener un contacto todavía más cercano con los ángeles, que es como esta parte mucho, mucho más personal, no sé cómo explicarlo, para mí fue como, wow, se me abrió todo un mundo, y no sé, fue un momento muy bonito, conectar con ellos, saber sobre ellos, comenzar a verlos presentes en mi vida, comencé como a, no sé, como a ciertas cositas, como que yo me daba cuenta que eran ellos, ¿no? Como ciertas experiencias. Igual si ya más adelante quieren un video sobre estas experiencias angelicales, con mucho gusto puedo hacer otro video, porque esa es otra historia, es también bien largo, pero bueno, como que todas estas experiencias que yo comencé a tener con ellos, sí me llegó como a darme cuenta como que, wow, esto existe y no sé, me encantó tanto. Honestamente, actualmente todavía sigo creyendo en los ángeles, me sigo sintiendo muy conectada con ellos, pero ya es diferente. Bueno, dejemos esto ya más adelante. Entonces, entre esta búsqueda de los ángeles, de seguir conectando con ellos y todo eso, me acuerdo que en ese momentito, de hecho, estuvo muy cercano, es decir, estuvo muy próximo el momento del cristianismo con los ángeles, como que fue casi juntito, muy pegadito, pues, muy closed. Entonces, me acuerdo que en ese momento yo iba a terapia justamente como por esta relación que les había contado. Y resulta, no recuerdo cómo es que se dio, yo iba a terapia, pero resulta que mi terapeuta hacía canalizaciones angelicales. Y yo como de, yo jamás en la vida había escuchado sobre eso. Pero yo me acuerdo que fue como justo como que por ese momento también mi perrita que tenía en ese momento falleció. Entonces como que, pues ya saben, yo estaba pasando por un duelo, ¿no? Entonces como que fue cositas que se juntaron, ¿no? El duelo por mi perrita, el duelo por la relación, como que fueron cositas ahí un poco juntadas. Entonces, en un momento dado de esos, bueno, ciertamente yo sí comencé como a comentar un poco en terapia, ¿no? De que pues siento que me estaba ayudando lo de los ángeles, como a leer sobre ellos, pedirles señales y cosas así. Y bueno, resulta que como que se dio naturalmente y espontáneo que mi terapeuta dijo, oh, yo hago canalizaciones angelicales. Y yo como de, oh, ¿qué es eso? Si quiero. Entonces, bueno, yo jamás había escuchado ni sabido sobre canalizaciones angelicales, que en realidad, bueno, ya hice un curso sobre canalizaciones angelicales y es algo que también hago actualmente. Prácticamente, o sea, es una comunicación entre tú y tus ángeles, ¿no? Entonces, la canalizadora pues simplemente es el mediador o es el puente, ¿no? Entre estos como entre estos dos mundos, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que me hizo una canalización angelical. Mi primer canalización angelical fue muy bonita. Me acuerdo que terminé llorando. Bueno, en muchas termino llorando, si no es que en casi todas. Bueno, la verdad es que no sé, los ángeles tienen una vibra bien bonita, en serio, es como tan alegre, tan feliz, tan en paz, es mucho amor, no sé, a mí me encanta, ¿no? Conectar con ellos. Pero bueno, resulta que en esta canalización realmente pude sentir que estaba hablando con ellos y fue lo más, para mí, lo más impactante, lo más bonito de decir, no manches, estoy literalmente hablando con ellos. Y es que no había duda, porque ya después les puedo compartir esta experiencia si gustan, igual con amor, pero sí fue como, no lo sé, me dejó tan tranquila. Me acuerdo que inclusive les había preguntado sobre mi perrita y no lo sé, de hecho me dijeron, no sé, algo súper bonito sobre ella y para mí fue como, no sé, yo lloré. Entonces, bueno, después de eso fue como esta parte un poco más, comencé a adentrarme un poco más en este mundo, como más espiritual. Ya no fue tanto sobre la religión como fue anteriormente, ¿no? Con el budismo,
que, bueno, no es una religión en sí, pero se cataloga como una religión. El budismo, el cristianismo, el catolicismo, es decir, ya fue más como una práctica más espiritual. Y fue desde ahí donde ya comencé a buscar cosas por mí misma. Esto de los ángeles y canalizaciones fue como yo lo descubrí y ya, es decir, no fue por nadie que conocí ni nada. Comencé a interesarme en esto de las canalizaciones angelicales. Eventualmente yo también tomé un curso para poder tomar, dar y hacer canalizaciones angelicales. Entonces actualmente, eh, es decir, puedo dar y doy canalizaciones angelicales y también ya he tenido sesiones y todo eso, no sé, bien bonitas. La verdad es que, este, sí, no sé, como que siempre, a mí me encantan como todo está, las canalizaciones, recibe respuestas como que literalmente de ellos, ¿no? Pero bueno, y justo en esas canalizaciones se han pasado como muchas experiencias de que, no sé, he podido como canalizar mensajes de Jesús, de, pues de los ángeles, de arcángeles, de seres trascendidos, personas que ya no están en este plano, ángeles que yo no conozco, no sé, como que varios seres eh, espirituales que se han hecho presentes y para mí como que conectar con sus energías es, no sé, eso como que para mí ha sido como de las cosas más bonitas por las que yo seguí en este camino, de decir, ¿sabes qué? Me gusta esta parte espiritual, como que comencé a resonar menos con la religión católica, honestamente, porque no sé, las experiencias son, no lo sé, simplemente son como, simplemente es amor, solo hay amor, es la energía, es, bueno, ya no le echo chunche, entonces bueno, me comenzó a gustar mucho, así que bueno, tomé un curso de canalizaciones angelicales y pues seguí, como que seguí. Y bueno, en realidad mi práctica espiritual sí ha ido transicionando, ha ido cambiando. Honestamente sí, lo que sí veo y siento es que yo me doy cuenta que depende de mi momento de vida, es con lo que yo estoy necesitando conectar. Por ejemplo, sucedió ya después, la última relación que tuve, que llegué a hacer un video por ahí de cosas que aprendí de mi última relación. Ok, ese video. O cómo sanar un corazón roto. Ok, esa relación. Que para mí sí fue honestamente muy, muy dolorosa. Em, Creo que sí recorrí nuevamente al cristianismo, ¿no? Esta sensación de sentirme acompañada, sostenida, como que cuidada, ¿no? Tal cual como, no sé, como decir, no sé, yo no te voy a dejar caer, aquí estoy, mientras yo me sentía fatal, ¿no? Entonces, como que depende de mi momento de vida, es con lo que me acerco más que en otros momentos. Y para mí eso creo que ha sido muy bonito, como de mi proceso, que al fin acepté de que mi práctica es ecléctica. Ser ecléctica o tener una práctica ecléctica quiere decir que de todas las cosas que hay, tú tomas lo que más te funciona y te sirve para ti. Entonces es como que tomas de lo que necesitas de cada una y creas tu propia burbujita que funciona exactamente para ti. Para mí eso ha sido como lo más hermoso cuando acepté, que dije, porque yo a huevo, a fuerzas me quería encasillar a, a una religión, ¿no? Y yo decía, es que, ¿cómo no voy a poder yo, y cómo me voy a nombrar? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es mi religión? ¿Cómo me puedo encasillar? Yo a huevo quería encasillar en una, ¿no? Y quería así de que a fuerzas. Quiero ser, no sé, cristiana, quiero ser budista, quiero ser algo así, ¿no? Pero yo decía, es que 100% sentía que a todas le hacía falta algo de, no sé, de algo. Ajá, o sea, siempre como que esa fue mi sensación. Por ejemplo, en el budismo sentía que era mucha mente, le faltaba un poco más como esta parte como mística, por así decirlo, ¿no? En el cristianismo era mucho místico y sentía que le faltaba un poquito esa parte mental. O sea, como que, ¿saben? Como que para mí, mi perspectiva, yo como soy Jime, sentía eso. A mí lo que me dio mucha paz cuando yo misma me dije, a ver, si somos seres tan complejos, que literalmente, o sea, cada persona, cada humano es un ser, todo es un ser completamente
único, diferente y súper gigante, ¿no? Somos seres muy complejos, la verdad. Dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué solo necesitar una sola cosa si somos tan complejos? ¿Por qué no necesitar, pues, más cosas? Es una realidad, ¿no? Somos seres muy, muy grandes, o sea, grandes en el sentido de que internamente, como por qué solo una cosa nos puede funcionar, en realidad nos deberían de funcionar muchas cosas, ¿no? Porque somos muchas cosas, somos emociones, somos pensamientos, la verdad. Pues ya pasó el tiempito, me acuerdo en ese momento estaba como cristianismo, también me apoyé mucho de Los Ángeles y sí recurrí mucho a Los Ángeles en ese momento y sí me dieron muchas respuestas muy bonitas que me dieron paz, me tranquilizaron, pero ya después llegó un momento donde yo decía es que quiero más respuestas. mi cosa ha sido las respuestas, pero bueno, yo llegué como que he sido una persona muy curiosa, ¿no? Entonces para seguir curioseando. Sentía que necesitaba todavía respuestas que los ángeles no suelen dar. Comencé a tener un acercamiento al tarot. Y bueno, resultó que una tía leía tarot, entonces como que tuve mi primer contacto con el tarot. Y me gustó y dije, oh, qué bonito, está interesante. Como que me llamaba la atención leerlo desde un tiempillo también atrás, pero jamás aprendí, como que lo veía bien difícil, y dije, "Ah, no". Entonces, me acuerdo que en uno de esos momentos de que no había pasado mucho de esa ruptura, comencé a tener, comencé a tener esta sensación de querer respuestas, pero respuestas concretas. ¿Y por qué? Porque en pocas palabras, pues el chavo me gustió, ¿no? Ya estábamos en una relación y me gustió. Entonces para mí fue esta sensación de decir, es que neta, güey, necesito que me digas algo. Y obviamente él jamás me llegó a decir nada, después de más de 2 años, no me ha dicho nada. Entonces para mí era esta sensación de decir, es que quiero que me respondas, que me digas algo y pues yo quiero saber, ¿no? Entonces como que simplemente era mi deseo. Yo no deseaba regresar, simplemente saber. Así que tuve una lectura de tarot con una tarotista súper linda que ay, actualmente no sé, tenemos como que hay como que una conexión bonita en el sentido de que seguimos conversando, hablando y no sé, es muy bonito, de verdad, con ella me encantó la lectura, y ella es muy muy linda, la lectura me encantó, entonces tuve una lectura con ella de tarot, me gustó tanto y recibí las respuestas como que necesitaba mi corazón saber,